esta invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo en el contexto de la especialización en marketing político y campañas electorales de la Universidad Externado de Colombia, que para mí es uno de los mejores programas que hay en la actualidad de capacitación y de formación de personas interesadas en la comunicación, en el marketing y en la consultoría política. Me invitaron a hablar de un tema bastante específico, que es el tema de mi expertise. A la última década, sobre todo, me he dedicado a trabajar este tema, que es los desafíos que enfrentan las mujeres en la política y ciertos techos que por su condición, a sola condición de ser mujeres, tienen que enfrentar. Pero antes de entrar en la política, me gustaría contarles una historia. Una historia que se relaciona con lo que vamos a trabajar el día de hoy, con las percepciones que tiene la gente de las mujeres en la política. Y es una historia que se remonta a 30 años atrás o más, cuando yo era estudiante de pregrado, uno de los primeros cursos que tomé en la Universidad de Buenos Aires, que era donde yo estudiaba, fue un curso de problemas antropológicos, así se llamaba la asignatura, problemas antropológicos. Y un día, una de las primeras clases, la profesora entró, caminó hasta el frente del aula y en la pizarra escribió esto que les voy a compartir. Escribió: López tiene un hermano, pero el hermano de López no tiene un hermano. ¿Por qué? Y la realidad es que dijimos muchísimas cosas. Imagínense, Universidad de Buenos Aires, universidad pública, aula llena de gente, éramos como 60 personas, y dijimos, bueno, porque a lo mejor son hijos del mismo padre, pero no de la misma madre, entonces son medio hermanos, o a lo mejor son hermanos, pero para ser realmente una hermana hay que sentirlo y no solamente compartir la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos un montón de tonterías, pero ninguna de las 60 personas que estábamos ahí supuestamente inteligentes, preparadas y capacitadas para estar en la universidad, dijimos la respuesta correcta, que era que López no tiene un hermano porque tiene una hermana, ¿sí? Porque el hermano de López no tiene un hermano, sino que tiene una hermana, porque López no es un hombre, López es una mujer. Ana López, Claudia López, Juana López, no importa. ¿Por qué no sucede esto? Porque cuando pensamos en apellidos, pensamos en el mundo público, y cuando pensamos en nombres, pensamos en el espacio de lo doméstico y de lo privado. Y fíjense cómo será que cuando escuchamos un apellido, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de un hombre y no de una mujer, porque tenemos una asociación entre los hombres y el espacio público, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un punto de partida inevitable desde el cual las mujeres en la política arrancan y a lo que se enfrentan, que es un sesgo muy marcado, un sesgo inconsciente, en este caso un sesgo inconsciente de género, que las perjudica porque se asocia el espacio público y el espacio político con los hombres, y el espacio doméstico y el espacio privado con las mujeres. Por lo tanto, cuando las mujeres incursionan en la política, el sesgo inconsciente hace que se las perciba como huéspedes o como exploradoras de un mundo que no les es propio y que en cambio sí les es propio a los hombres. Esto alimenta un estereotipo muy arraigado, un estereotipo que hace muchos años que vengo encontrando repetidamente en todas las sociedades del mundo, no solamente en América Latina, sino también inclusive en sociedades europeas, en Europa, en países europeos, que es la creencia de que el liderazgo es masculino y que los buenos líderes son hombres. Hace muchos años que vengo diciendo esto, por lo menos 8 o 9 años que vengo sosteniendo esta hipótesis acerca de la percepción a través de mediciones que hemos hecho, y este año recibimos otra vez una nueva confirmación, porque si ustedes miran los resultados del informe sobre desarrollo humano que presentó PNUD, ahora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en marzo de 2020, lo que van a encontrar en ese informe es que prácticamente la mitad de la población del mundo considera que los hombres son mejores líderes que las mujeres. Es decir, aún hoy, tercera año 2020, la mitad de la población del mundo sigue creyendo que los mejores líderes son los hombres. Cuando por ejemplo, nos muestran los estudios que cuando le pedimos a las personas que piensen el nombre de alguien para ocupar una presidencia o un cargo ejecutivo, la respuesta automática es pensar y ofrecer un nombre de varón, y que en cambio cuando les preguntamos el nombre de alguien o el género de alguien que trabaja como asistente,
el primer nombre que viene a la mente es el nombre de una mujer. Es decir, que estos sesgos están muy presentes, no son necesariamente conscientes, no es que las personas van por la vida diciendo yo creo en esto y estoy convencida de esto, pero sí los sostenemos de manera inconsciente e influyen en la percepción que vamos a tener de las mujeres y de los hombres en la política. Si ustedes miran, no importa de qué liderazgo se trate, no importa si es la ciencia, la tecnología, la religión o la política, cuando uno les pregunta a las personas que piensen en personas en situación de liderazgo, los primeros rostros, los primeros nombres que vienen a la mente son nombres de varón y rostros de varón, y por supuesto la política no es una excepción. Si miramos el día de hoy cómo está conformado el mapa de la política mundial en 2020, más del 90% de los jefes de Estado y gobierno son hombres, solamente el 6% de los jefes de Estado en este momento son jefas de Estado, mujeres, primeras ministras o presidentes. 75% de los parlamentarios del mundo son hombres, eso quiere decir que más de 7 de cada 10 bancas de los parlamentos del mundo entero están ocupadas por varones, y apenas el 20-21% de las carteras ministeriales del mundo están lideradas por mujeres. Por supuesto que lo que vemos en los medios y en las redes sociales refuerza estos estereotipos, esta idea de que las mujeres no tenemos la suficiente cabeza, la suficiente perspectiva, la suficiente cabeza para liderar. Y si creen que exagero, yo les quiero mostrar algunas cosas a las que quizás no les prestaron atención, por esto que decía, porque son sesgos inconscientes, pero que son muy reales. Si ustedes prestan atención a la publicidad, por ejemplo, que nos rodea, lo que van a encontrar es que en muchísimas publicidades, aún de primeras marcas, las mujeres somos cuerpos sin cabeza. Las mujeres no tenemos cabeza, ¿verdad? Y uno se pregunta cómo la gente va a pensar que las mujeres podemos liderar si nos retratan sin cabeza. Supuestamente la cabeza es el cerebro es el único órgano que tenemos por ahora que nos permite diseñar estrategia, tomar decisiones, planificar, aprender, comunicar, y por lo tanto, ¿cómo haríamos las mujeres para liderar si efectivamente nos retratan como seres sin cabeza? Lo mismo sucede en las películas, en las series de televisión. Si ustedes miran muchas de las vallas publicitarias que se hacen para el cine, nuevamente aparece la idea de que las mujeres no tenemos cabeza, y en la actualidad de 127 personajes políticos que hay en las series de televisión, solamente 12 de ellos son mujeres. Es decir, que ninguna de estas representaciones desde el sentido común que circulan en lo cotidiano ayudan a que cuando las mujeres llegan a la política exista una percepción de la igualdad de su liderazgo y de la fortaleza de su liderazgo en comparación con los hombres. En las noticias vamos a encontrar que sucede otro tanto. Si ustedes miran, en la actualidad más del 70% de las personas expertas, consultadas por periodistas en calidad de opiniones líderes en distintas áreas, economía, energía, cualquier área, no importa, son hombres. Curiosamente, de todas las universidades de América Latina se están graduando más mujeres que hombres. Sin embargo, si ustedes miran las columnas de opinión de los periódicos de los días domingos, rara vez van a encontrar columnas firmadas por mujeres. La mayoría de las columnas están escritas por hombres. Otra vez se jerarquiza el liderazgo masculino. Muchísimas cosas, pasan en los medios de comunicación por las mujeres. Ustedes, si observan sistemáticamente, van a encontrar que el tratamiento que reciben las mujeres en los medios es más irreverente, que el tuteo con las mujeres de la política, entre periodistas y mujeres de la política, suele ser más frecuente, que a las mujeres con frecuencia las llaman, a los hombres los llaman por sus cargos y a las mujeres no, ¿no? Por ejemplo, es muy común, el año pasado cuando hice una de las visitas a Colombia, estaba en el Senado, y me llamaba la atención que esto se repetía, al igual que Argentina y al igual en todos los países donde trabajo, que es que a los hombres les decían senador y a las senadoras mujeres les decían doctora, ¿no? Ellos siempre lo llaman por sus cargos y a las senadoras mujeres muchas veces no lo hacen. Y a los hombres en la totalidad de las entrevistas lo suelen presentar con nombre y apellido, mientras que a las mujeres muchas veces solamente las presentan por sus nombres. Cristina, Soraya, Hillary, y del otro lado Obama, Rajoy, Trump, ¿no? O sea, es una tendencia bastante establecida. Es esta tendencia a tratar a las mujeres, diríamos que con un vínculo de mayor familiaridad y de mayor confianza. Esto se permite en la política.
Asimismo, van a encontrar que es bastante frecuente que se defina a las mujeres por su relación con hombres poderosos o influyentes, trivializando sus propios logros. Creo que nadie tiene duda de la enorme trayectoria y carrera política que tiene Hillary Clinton, y sin embargo, durante su campaña electoral a la presidencia, fue presentada como la coestrella de la administración Clinton, es decir, definida en relación con su esposo. Ségolène Royal, que es otra prominente política francesa, fue definida como la esposa de un político y la hija de un soldado, y en sus inicios Angela Merkel era presentada como la hija espiritual de Helmut Kohl. Es decir, se tiende a minimizar los logros de las mujeres y las razones por las que ellas alcanzaron las posiciones en las que están y a atribuírselas a hombres poderosos que influyeron en sus vidas y en sus destinos personales y políticos. Ahora está muy de moda, tanto a los hombres como a las mujeres, hacerles preguntas acerca de sus vidas privadas y personales. Sin embargo, ahí también vamos a encontrar una diferencia. Las y los periodistas a las mujeres suelen preguntarles por roles cotidianos yuxtapuestos con la maternidad y las tareas de cuidado, mientras que a los hombres les preguntan por sus aficiones, por sus hobbies y por sus deportes. Por supuesto que la vestimenta y la apariencia física de las mujeres recibe mucha más atención en los medios que la de ellos, y también la edad de las mujeres políticas es un tema de conversación frecuente, sea porque son jóvenes, sea porque son mayores, pero es un tema de conversación. Fíjense, hace poco cuando asumió una primera ministra en Bélgica, un posteo que se aceptó como normal fue Bélgica, una mujer de 44 años electa como primera ministra. No sabemos de qué partido político es, no sabemos qué nombre tiene, solo sabemos que es una mujer y que tiene 44 años y eso alcanza para definir. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora? Lección aprendida: en política no da lo mismo ser mujer que ser hombre. La política es un territorio, un entorno mucho más difícil y mucho más hostil para las mujeres, porque desde el vamos tienen que luchar y tienen que pelear contra un sesgo inconsciente de género que está instalado, que es una creencia muy dominante que las desafía, que es esta creencia de que el espacio político es un espacio masculino. Muchas veces lo que vamos a encontrar es que hay errores que se cometen, errores bastante frecuentes que se cometen al asesorar a las mujeres en la política y que afectan esto que me pidieron, a lo que me pidieron que me refiriera hoy, que es a la proyección del liderazgo de las mujeres en la política. Y uno de esos aspectos que hay que tratar con particular cuidado es enfatizar en su comunicación aspectos de sus vidas familiares, aspectos de sus vidas personales, aspectos de sus vidas privadas. Ahora está muy de moda y muy difundido que en Instagram, tanto políticas como políticos, para humanizarse, para presentarse ante la ciudadanía o ante el electorado como personas y seres humanos, muestren sus vínculos con su familia, sus actividades cotidianas. Sin embargo, esto que beneficia normalmente a los hombres tiende a ser perjudicar, a ser perjudicial para las mujeres. Les voy a contar por qué. Cuando las personas piensan en los hombres de la política, cuando piensan en los hombres y la política, sienten que la política es su escenario natural, su espacio, su dominio, su reino, que siempre han estado ahí y que están como pez en el agua, que es el espacio que les corresponde, ¿verdad? Por lo tanto, cuando un hombre de la política en sus redes sociales muestra su rol como papá amoroso o como compañero de su pareja, eso les suma, porque lo que las personas dicen es: ¿qué líder más completo? Además de tener todos los talentos y atributos de la política, también en el espacio de su vida privada es una persona que suma, ¿verdad? Todo esto le suma como persona, como individuo, en la percepción de la ciudadanía, en la percepción del electorado, en la percepción de la opinión pública. Sin embargo, les tengo una noticia, que es que en el caso de la ciudadanía, cuando piensa en mujeres de la política, cuando piensa en mujeres que están presentando una candidatura, muchas veces la primera imagen que viene a la mente, por estos sesgos que hablábamos al inicio, es esta. Y me van a decir: pero no, Virginia, eso era antes, no es así ahora. Y yo les tengo que decir que no, que seguimos asociando,
pensando predominantemente que las mujeres de la política son mujeres que tienen vidas personales, familiares, y además se dedican a la política. Mientras que cuando la ciudadanía piensa en los hombres de la política, piensa que los hombres son políticos y además tienen vidas personales y familiares. Si creen que esto es una exageración, porque son dibujitos muy propios de la década de 1950, les quiero compartir, que me parece una imagen brutal, pero clarísima, la publicidad que realizó el año pasado el Corte Inglés para el Día de las Madres, en mayo de 2019, en todas sus tiendas del Inglés, a lo largo y a lo ancho de toda España, porque es una empresa que está presente en todas las autonomías de España. Y para el Día de las Madres, en mayo de 2019, hicieron esta promoción en la cual podemos leer 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Esto, que es terrible, porque en realidad lo que nos está diciendo es que una mujer que es madre no puede tener ambiciones, no puede tener aspiraciones, no puede aspirar a algo para sí misma, o algo propio porque tiene que vivir entregada a los demás. Es, sin embargo, una imagen, si se permitieron publicar esto, es porque es una imagen muy aceptada, y que no nos choca contra estos estereotipos culturales que tenemos. Por lo tanto, cuando una mujer se presenta a la política, la percepción de la ciudadanía es que con el tiempo que le sobre de cuidar a otras personas, se va a dedicar a la política. Por lo tanto, no es una buena idea reforzar en la comunicación de las mujeres los aspectos de su vida personal, de su vida privada, o los estereotipos de maternidad, porque ya están lo suficientemente arraigados como para que encima sigamos abonando a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que visibilizar a las mujeres en el espacio público y en el espacio político. Tenemos que lograr que la revista Rolling Stone publique esta portada, que es de cuando en las últimas elecciones para el Congreso, para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, lograron la cifra que para ellos es impactante, para nosotros es terriblemente baja, pero para ellos es impactante, del 22,5% de mujeres, pero además que muestren a las mujeres en toda su diversidad. No sé si ven que ahí hay mujeres de distintas religiones, de distintas etnias, de distintas edades, de distintos estilos, de distintos tipos de liderazgo, ¿no? Entonces el desafío es visibilizar a las mujeres en el espacio público y visibilizarlas en el espacio político. A mí esta es una imagen que me gusta muchísimo, porque es cuando Donald Trump dio el año pasado el discurso del Estado de la Unión, que es el discurso más importante que da cada año el presidente de los Estados Unidos. Las congresistas que habían sido electas decidieron ir vestidas de blanco. Y la foto es muy impresionante porque están todos los hombres con sus trajes oscuros y se ve un foco de luz ahí en la cámara, en el pleno del Congreso, donde están estas mujeres diciendo somos pocas, pero estamos en el lugar donde se toman las decisiones, estamos en el lugar donde se discuten las legislaciones, estamos en el lugar donde pensamos políticas públicas, estamos en el espacio público, ¿no? Y eso es darles visibilidad, no a través de roles y estereotipos tradicionales, sino a través de su presencia, demostrar su presencia en el espacio público y político para desafiar los estereotipos. Una estrategia de comunicación que se está usando para dar a conocer a las mujeres en el espacio público y político son campañas de comunicación específicamente diseñadas a estos fines. Les quiero compartir dos ejemplos de campañas. Uno de ellos fue la campaña Candidatas, que se realizó en diciembre de 2018 en Uruguay. Ese es el frente de la Asamblea Legislativa de Uruguay, de la Asamblea Nacional de Uruguay, del Congreso Nacional, y todas las mujeres que están en esa escalinata son mujeres que se candidateaban a las elecciones del año 2019. Entonces se hizo la siguiente campaña para generar conciencia, para visibilizarlas y para que las personas empiecen a pensar que las listas electorales también están integradas por mujeres tremendamente capacitadas para gobernar. Una mujer que elige dedicar su vida a la política es una gran candidata. Candidata que hable más de su apariencia que de su trabajo. Candidata que la pongan en las listas para después pedirle que renuncie. Candidata que no le avisen cuando se juntan a tomar decisiones y a que su propio partido no la apoye con recursos. Candidata a trabajar y no figurar. Pero también candidata a no achicarse ante las adversidades. A ser más confiable y lograr más acuerdos. Candidata a aportar nuevas ideas y a proponer grandes proyectos. Las mujeres políticas tienen mucho más obstáculos en su carrera y, sin embargo, con una fuerza única, son grandes candidatas a cambiar la política. Conocelas, impulsalas, defendé sus lugares en las listas y en los puestos de decisión.
Ya es hora de pasar de lo políticamente correcto a lo políticamente imprescindible. En la campaña de ONU Mujeres en Uruguay, porque estaban realmente preocupados por el bajo nivel de voto que había hacia las mujeres candidatas en las listas electorales, y la idea fue, bueno, promocionar, empezar a generar conciencia a través de campañas de comunicación. Otro ejemplo está teniendo lugar ahora mismo, hoy, en República Dominicana. Si ustedes ingresan a la página conocetucandidata.com, van a ver que es una iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde están presentadas todas las mujeres que compiten por cargos este año. No sé si ven, ahí pone, en estas elecciones del 2020 hay 7.899 mujeres candidatas a cargos electivos en la República Dominicana, y uno puede entrar, puede hacer clic encima de la foto de cada una de estas candidatas y conocer su perfil, sus intereses, su trayectoria, y empezar a darlas a conocer y a visibilizarlas en este espacio político. Son todas iniciativas, como les decía, para dejar de asociar a las mujeres con el ámbito de lo privado y empezar a posicionarlas en el ámbito de lo público. Un segundo error muy frecuente al que me quiero referir es que en la actualidad también se sugiere mucho que líderes y lideresas tienen que enfatizar en su comunicación las habilidades blandas de liderazgo, ¿verdad? Todos sabemos las habilidades duras. Por las dudas aclaro, son aquellas que se refieren a capacidades técnicas, profesionales, capacidad de planificación estratégica, de dirección estratégica, formación técnica, mientras que las habilidades blandas tienen que ver con la inteligencia emocional, la escucha activa, en fin, toda una serie, la empatía, ¿verdad? Toda otra serie de habilidades de liderazgo que son, por supuesto, tan fundamentales como las habilidades duras. Pero tenemos un problema en este sentido, y es muy parecido a lo que comentábamos antes. Cuando los hombres en sus redes sociales o en su comunicación pública muestran, los hombres de la política, que son empáticos, que tienen inteligencia emocional, que saben conectar y escuchar, básicamente lo que hacen es sumar habilidades. ¿Por qué? Porque por default, por defecto, digamos, se cree que los hombres vienen genéticamente o naturalmente equipados con las habilidades duras, que por el solo hecho de ser hombres ya saben dirigir, planificar, hacer estrategia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si muestran que además tienen habilidades blandas, esto enriquece su perfil. En el caso de las mujeres es distinto, porque las mujeres de la política están rindiendo examen de liderazgo todo el tiempo. Todo el tiempo están rindiendo examen de su capacidad para liderar. Por lo tanto, cuando comunican empatía, cuando comunican determinadas habilidades blandas y la comunicación se centra solamente en eso, el problema es que se descuenta que lo hacen porque no tienen las otras habilidades. Es decir, en el caso de los hombres, se descuenta que tienen las habilidades duras y que están sumando las blandas. En el caso de las mujeres, lo que se afirma es, claro, me muestra que es empática porque en realidad no sabe dirigir, no sabe planificar, no sabe hacer estrategia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y creo que es uno de los puntos más difíciles en el trabajo con mujeres de la política, es entender que el liderazgo es una trampa para las mujeres, una situación paradojal, a eso se refiere la trampa 22, es una situación paradojal de la cual es muy difícil salir. Porque si las mujeres comunican habilidades duras del liderazgo al estilo Margaret Thatcher, el problema es que les van a decir que son desagradables, que son masculinas, que no parecen mujeres, que están imitando a los hombres. Pero cuando las mujeres comunican solamente habilidades blandas, o predominantemente habilidades blandas, lo que les van a decir es que no están en capacidad de liderar, que no están capacitadas para liderar, que no tienen lo que se necesita para liderar. Por lo tanto,
cuando trabajamos asesorando a mujeres en la política, tenemos que cuidar que haya un muy delicado equilibrio en su comunicación entre la proyección de habilidades duras y la proyección de habilidades blandas del. Para finalizar y dejarles lugar a ustedes para que hagan todas las preguntas que podamos tomar en el tiempo que tengamos, quiero referirme a esto. En estos últimos días se ha hablado muchísimo, muchísimo del papel que han tenido mujeres jefas de Estado, primeras ministras, ante la crisis sanitaria que representa el COVID-19. Y la pregunta más frecuente que me han estado haciendo cuando hablamos de liderazgo de las mujeres en estas últimas semanas es si pienso que existe un estilo de liderazgo propio de las mujeres. Y la verdad es que mi respuesta a esto es siempre la misma, y es que no creo que exista un estilo de liderazgo de las mujeres. Las mujeres somos diversas, las mujeres tenemos muchos estilos de liderar diferentes, y si ustedes prestan atención, efectivamente todas ellas son lideresas, pero no hicieron lo mismo. Las estrategias que utilizaron no fueron las mismas. La estrategia de Angela Merkel en Alemania no fue parecida a la estrategia de la primera ministra de Noruega, que decidió dar una conferencia de prensa para los niños para así llegar a los adultos. Y tampoco fue similar a la estrategia de la primera ministra de Finlandia, que es una millennial y que por lo tanto puso el foco en cómo llegar a la población joven y trabajó su comunicación a través de influencers, de instagramers, de youtubers, hizo estrategias completamente distintas y tampoco se pareció a lo que hizo Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Por lo tanto, son diversas. No podríamos decir que existe un único estilo de liderar de las mujeres, como tampoco podríamos decir que existe un único estilo de liderar de los hombres. No podríamos decir que el estilo de liderar de Barack Obama se parece al de Donald Trump, ¿verdad? Hay diversidad en los estilos de liderazgo. Lo que sí creo es que desde su diversidad aportaron otros puntos de vista y otras prioridades. Y eso me llega a un segundo punto que creo que es muy importante, que es que la diversidad es positiva, que la diversidad suma, que las mujeres lideresas son diferentes entre sí, pero también son diferentes a los hombres, porque hombres y mujeres hemos sido socializados de una manera diferente, hemos tenido diferentes experiencias de socialización en la infancia, hemos adquirido distintas habilidades, hemos atravesado diferentes desafíos y por lo tanto creo que podemos aportar a la mesa de toma de decisión diferentes perspectivas, liderazgos igualmente valiosos para las decisiones que finalmente se tomen. En definitiva, creo que nuestra tarea como consultores, nuestra tarea como especialistas es trabajar para que estos obstáculos, para que estos sesgos inconscientes no les cobren a las mujeres en sus liderazgos políticos y en sus carreras políticas un altísimo peaje como muchas veces les suelen cobrar. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier duda, consulta o pregunta que quieran hacer. Perfecto. Vir, muchas gracias por tu presentación. Lo que vamos a hacer es que vamos a resolver 3 preguntas de las personas que están escuchando nuestra conferencia. 2 preguntas van a ser de las personas que están en Zoom y 1 pregunta de las personas que están en Facebook. Entonces, excelente. Por favor, coloquen sus preguntas sobre el chat y Virginia y yo vamos a revisar las preguntas y vamos a escoger 2 para responder por aquí y yo voy a revisar el chat de Facebook para escoger una de las preguntas del grupo de personas que están en Facebook viendo la conferencia. Yo me pongo en tus manos, yo respondo a lo que me digas. Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos a ver qué preguntas nos están haciendo por aquí. Bueno, esto está interesante. Además, porque viene de un hombre. No siempre tenemos hombres interesados en los temas de liderazgo político, sobre todo enfocado en el tema de género. Entonces, Jorge Montañez nos está preguntando cómo los hombres podemos contribuir para que las mujeres se puedan desempeñar en la esfera pública de manera segura, con las mismas garantías que los hombres y no caer en el separatismo que algunos sectores políticos de mujeres promueven y que afectan los vínculos políticos de hombres que se están deconstruyendo. Creo que hay un rol muy importante que los hombres tienen que jugar, que es su posicionamiento como aliados de la igualdad.
es muy importante cuando una minoría está peleando por tener igualdad en la representación y que sus derechos sean igualmente reconocidos. En este caso digo minoría no porque las mujeres seamos la minoría en términos numéricos, sino porque somos minoría en términos de recursos de poder frente al status quo, ¿no? Cuando alguien de una posición mayoritaria, como en este caso son los hombres en la política, avala la pelea, la lucha, el paso que las mujeres están dando al reclamar el derecho, el legítimo derecho que tienen a ocupar la mitad de las posiciones de representación política o a ejercer la política desde los partidos políticos en las mismas condiciones que los hombres, eso es muy valioso, porque es una voz mayoritaria que está llamando la atención sobre un problema. Entonces creo que los hombres de la política tienen un rol muy importante como aliados de la igualdad. Lo que no se debe hacer es caer en posturas paternalistas, ¿verdad? Sino que lo que sí se trata es de concientizar, de promocionar, de romper estereotipos y demostrar que hombres y mujeres pueden ser igualmente ineptos o igualmente talentosos, que no es el género lo que define que una persona sea inteligente, esté capacitada, esté preparada, ¿verdad? Vamos a tener tanto mujeres corruptas como hombres corruptos, mujeres brillantes como hombres brillantes, pero lo importante es que todo el mundo encuentre las mismas condiciones de partida, la cancha nivelada como para poder partir desde el mismo lugar y competir sanamente por los lugares de poder en la política. Así que el papel de los hombres es fundamental. Bueno, aquí nos están haciendo, ¿me escuchas, Vi? Sí, perfecto. En Facebook nos están haciendo una pregunta y nos dicen cómo podemos responder a los votantes, o más bien, cómo responden los votantes, Alejandra Soto nos pregunta, a las candidatas que son madres y al mismo tiempo políticas. Si hay, digamos, algún sesgo por parte de los votantes y cómo se podría minimizar ese sesgo. No hay un sesgo en particular contra la maternidad. Lo que hay, como decíamos antes, es un sesgo inconsciente de que cuando las personas nos miran a las mujeres, en lo primero que piensan es en que nuestro espacio, digamos, natural, es el espacio de lo doméstico, el espacio de lo privado. Entonces, lo que yo creo es que sí es un error cuando una candidata mujer en campaña, lo que más enfatiza es su rol como mamá. No digo que lo oculte, por supuesto, ni mucho menos, pero digo que es mucho más importante que piense que una campaña es como una entrevista laboral, en la cual yo tengo que ir a contar cuáles son mis talentos y mis habilidades para pretender este trabajo que pretendo, trabajo de alcaldesa, de gobernadora, de congresista, de senadora. Cuando una va a una entrevista laboral, lo primero que hace no es sentarse, cuando uno le pregunta, ¿y usted por qué cree que tiene el perfil para este puesto? Lo primero que uno hace no es decir, porque soy madre de 6 hijos, ¿no es cierto? Lo primero que uno dice es porque estudié, o porque me formé, o porque tengo experiencia, o porque ya trabajé antes en algo parecido, o porque nunca trabajé en algo parecido, pero me interesa el desafío. Quiero decir que lo que tenemos que mostrar en el espacio político, lo que las candidatas tienen que mostrar en el espacio político, no es el foco en la maternidad y en sus tareas de cuidado, porque eso se descuenta. Lo que tienen que demostrar es sus talentos y sus habilidades para poder desempeñarse en el espacio de la política. Y todas seguramente tienen muchísimas cosas para compartir y para contar de su trayectoria, de su experiencia, aún a veces de cosas de fuera de la política, trabajos comunitarios, trabajos sociales, que pueden aportar y que en cambio si solo se centraran en la maternidad, eso las podría perjudicar. Nos preguntan de algo que hablaste durante la presentación y es el tema de las habilidades blandas versus las habilidades un poquito más duras. Ahora que estamos en una época de redes sociales, nos preguntan cuál es el equilibrio deseable para comunicar habilidades blandas versus habilidades duras en redes sociales para una mujer. Como siempre digo, como en la mayoría de las cosas de la vida, depende. Depende qué estilo de mujer. No es lo mismo si yo tengo una persona joven y súper simpática como candidata, que una persona joven pero muy fría, o una mujer mayor y muy rígida. Es decir, no le daríamos, piénsenlo ustedes, no le daríamos el mismo consejo de comunicación a Sara Marin, que es la primera ministra de Finlandia, una millennial de 34 años, que el que le daríamos a la canciller alemana Angela Merkel, que lleva 14 años en el gobierno y tiene un estilo completamente distinto, ¿verdad? Entonces lo que digo es, el liderazgo es altamente contextual. La proyección de habilidades de liderazgo tiene que ver con qué país estamos, qué cultura estamos, en qué contexto estamos, y
qué tipo de personalidad tiene la candidata o la gobernante, o la representante que en ese momento está comunicando. Lo que sí tengo en claro es que no podemos hacer foco solamente en las habilidades blandas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me llegan, no sé, cada 2 semanas por lo menos un mail que me dice fortalezca sus habilidades blandas de liderazgo, porque son las habilidades del futuro. Es verdad, las habilidades blandas son importantísimas, pero en el mercado laboral y en el mercado político todavía se paga más por las habilidades duras. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en cómo se van a comunicar, y eso también depende mucho del estilo de la persona que esté comunicando. Vir, la última pregunta, ya para cerrar, nos hacen referencia a los nuevos liderazgos. ¿Cómo apoyar a las mujeres que están en municipios pequeños, que ingresan recién a la política? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cómo podemos dar apoyo para que tengan una carrera exitosa? Pues yo creo que hay que hacer 2 cosas. Por una parte, darles visibilidad, darles espacios de visibilidad para que se pueda ver lo que ellas están haciendo. Y por otro lado, en mi experiencia son muy útiles las redes de mentoring, las redes de mentoreo. Es decir, que personas con más experiencia en la política puedan estar a disposición para hacer ejercicios de mentoreo y ayudarlas con la cantidad enorme de obstáculos, no solo mujeres jóvenes, a veces hay mujeres que tienen más de 45 años y que dicen, bueno, ahora que ya crié a mis hijos o que estoy sólida profesionalmente, quiero volcar mi experiencia a la política. Entonces digo, la inexperiencia puede tener cualquier edad. Lo interesante es que estas mujeres que quizás tienen menos experiencia en los municipios puedan encontrar, o bien dentro de sus propios partidos políticos, o bien de la mano de otras mujeres, aunque sean de otros partidos políticos, apoyos en el mentoreo para saber cómo enfrentar ciertos obstáculos. No me están permitiendo discutir cómo se arman las listas electorales en mi partido. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Pasaron por una situación semejante? Y seguramente alguna va a decir, sí, yo pasé por una situación semejante y te voy a contar cómo lo resolví. No, conozco una mujer que se estaba postulando a vicealcaldesa y sufrió acoso sexual dentro de su partido y no sabía bien qué hacer, y otra que había sido vicealcaldesa de otro partido político, esto sucedió en República Dominicana, le dio los instrumentos legales que podía usar para denunciarlo. Entonces lo que digo es, el mentoreo es fundamental, porque hace que las mujeres no se sientan solas, no pierdan la esperanza y se den cuenta que la política vale la pena y que la política no es cosa de varones. Bueno, Vir, muchas gracias. Se quedaron muchas preguntas sobre el tintero, pero bueno, Virginia es profesora en nuestro programa de Marketing Político y Estrategias de Campaña. El otro año muy seguramente nos vas a acompañar en Bogotá, ¿verdad, Vir? Sí, claro que sí, estoy echando mucho de menos ir a Bogotá, así que sí, para darles un abrazo y para estar con ustedes, y bueno, encantadísima siempre de trabajar en este programa que, como dije al inicio, para mí es un excelente y honestísimo programa de formación, así que muy agradecida por la invitación y muy agradecidas a todas y todos ustedes por la paciencia de conectarse a esta última hora del día para compartir conmigo lo que había preparado. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. El jueves tenemos una nueva clase, esta vez con Eugenie Richard, también una mujer, que nos va a dar las claves para hacer un discurso que emocione. Así que los esperamos a la misma hora, 6 de la tarde. Vamos a tener igual transmisión por Facebook. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, adiós, gracias.